Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches a los que vayan a ver este pequeño video. Esta vez quiero presentarles el tema de naturaleza humana, agroindustria y degradación ecosocial, Tlaxcala como un reflejo de una crisis planetaria. Este problema salió en gran parte por mi investigación de tesis de la maestría, un problema fuerte que se está viviendo, diría yo, a nivel mundial y se ha venido instalando y lo podemos encontrar ya en las regiones rurales y es la agroindustria que ha pues generado problemas ambientales que repercuten directamente en la salud de la población. Pero bueno, vamos a dar una introducción y pues se puede decir que actualmente el planeta enfrenta una crisis ambiental, pues el ser humano ha transformado su entorno desde sus orígenes. Sin embargo, es bajo el sistema capitalista donde esta intervención adquirió una, pues una dimensión expansiva y destructiva. El capitalismo ha venido reconfigurando territorios, cuerpos y sobre todo pues las relaciones sociales mediante distintos, se podría decir, dispositivos como son los tecnológicos, los económicos y simbólicos que operan a escala global, pero que se materializan localmente. El capitalismo tiene muchas ramas en las que opera, pero una de ellas es la agroindustria que cambia pues las prácticas digamos campesinas tradicionales por sus sistemas intensivos como la maquinaria, agroquímicos y semillas modificadas generando pues un impacto ambiental como pérdida de fertilidad del suelo, contaminaciones de mantos freáticos y que estos problemas pues también vienen afectando la salud humana. Pero para ir entendiendo cómo se fue desarrollando todo este proceso, necesitamos saber el origen de lo que nos aprisionó. Entonces vamos a retomar un poco de historia. Como sabemos, la Tierra tiene aproximadamente unos 4.600 millones de años, donde ya se contaba con una superficie sólida conformada por rocas y cuerpos de agua, pero sin vida. Fue hasta alrededor de 1.000 millones de años después donde surgieron los primeros organismos unicelulares, iniciando el proceso biológico que condujo a la diversidad de formas de vidas actuales que evolucionaron en diferentes formas, como insectos, reptiles, mamíferos, peces, aves y plantas que se convirtieron pues en la especie dominante. Sin embargo, ninguna de esas especies había representado un punto de inflexión como lo hizo el ser humano. Si consideramos la escala temporal de la evolución, la presencia del Homo sapiens es muy reciente, de hace aproximadamente unos 200.000 años, marcando el inicio de una etapa caracterizada por intensas transformaciones en los ecosistemas y en las dinámicas naturales del planeta. El deseo de aprender y comprender fue una necesidad fundamental para la supervivencia. Este impulso inicialmente se hizo presente en la recolección de frutos, pero con el tiempo se aprendió a sembrar y cosechar para seguir con la domesticación de animales que permitió agilizar las labores dando un avance en el desarrollo de la vida humana. Esta intervención sobre la naturaleza se volvió especialmente evidente en el periodo neolítico, no solo por la agricultura y la domesticación de animales, sino también por las principales urbes. Y a partir de eso se intensificó la acción humana sobre el entorno natural. Hay una concepción moderna del ser humano que básicamente se resume como un ser autónomo, racional y desvinculado a las leyes naturales que ha contribuido a una visión distorsionada del desarrollo, lo que ha llevado a que el ser humano se sitúe por encima de la naturaleza y de otras formas de vida, legitimando prácticas de dominación y explotación en nombre del progreso.
A lo largo de la historia de la humanidad, ha experimentado profundas transformaciones, tanto, digamos, culturales, cognitivas y sociales. Por ejemplo, las primeras civilizaciones desarrollaron cosmovisiones muy distintas a las actuales en torno a categorías como el objeto, el espacio y el tiempo. Les voy a poner un ejemplo. Antes se pensaba que el sol no brillaba por sí solo, sino que requería ser alimentado mediante sacrificios humanos y así se garantizaba su permanencia en el cielo. Con el transcurso del tiempo, estas prácticas fueron sustituidas, lo que implicó una triple transformación, tanto en el individuo, en la sociedad y en la relación con la naturaleza. No obstante, persiste un rasgo que continúa marcando la conducta humana, que es el dominio de las emociones inmediatas por medio del egocentrismo. Esto limita la capacidad de anticipación y racionalidad y complejiza cada vez más las relaciones sociales. El autor Smith nos dice que el comportamiento humano está marcado por lo que es el individualismo y el egoísmo, entendido como una fuerza motivadora que impulsa al individuo a superarse constantemente con el fin de destacar sobre los demás. Se podría decir que en ese sentido el deseo de ser superior y poseer lo mejor no responde solo a una necesidad material, sino también a una búsqueda de reconocimiento y validación frente a los otros. No tardó en hacerse evidente que el egoísmo y el individualismo eran características recurrentes de la conducta humana. Comprender esta condición permitió ver que cada individuo actúa exclusivamente por su propio beneficio. Surgen tensiones estructurales que deterioran la cohesión social y restringen el bienestar colectivo. Así, unos pocos llegaron a la conclusión de que canalizar esos impulsos individuales y orientarlos, es decir, ponerles un objetivo, pues podía generar una fuerza social más potente. La suma de esos esfuerzos personales, como les dije anteriormente, guiados por un objetivo común, evita el sometimiento y optimiza la producción. Pero para llegar a esa respuesta se tuvo que pasar por varias cosas y una de esas fue la experimentación que ha formado parte de nuestra historia. Si lo miramos desde esta perspectiva, se podría decir que muchos de los procesos sociales que atravesamos son formas de experimentación. Y como son experimentos empleados en la sociedad, se necesitó detectar una fragilidad, y es que somos mortales. La mortalidad está enlazada con lo que todos nosotros conocemos, que es la enfermedad, que está presente en todos los seres humanos. La enfermedad básicamente es un desequilibrio que afecta al humano y es la responsable de la condición de la mortalidad, y fue así como la salud adquirió una relevancia fundamental no solo en el estado físico, sino también como una condición económica, porque representa al mismo tiempo un fenómeno individual y colectivo. Como sabemos, la salud es una condición esencial para vivir con plenitud de dignidad y autonomía, la cual permite desarrollarse, permite trabajar, decidir y convivir. El cuidado de la salud no solo depende de los servicios médicos, sino también a factores sociales, económicos y ambientales. Debido a que la salud afecta directamente la capacidad de las sociedades para desarrollarse, pues se convirtió en un terreno estratégico para los actores interesados en comprender y controlar las respuestas humanas bajo un enfoque territorial que pasó a ser un control territorial. El control territorial no se ejerce únicamente a través de métodos violentos, sino también en formas más sutiles de dominación. Históricamente, el poder sobre la salud se ha ejercido de dos formas, que fue mediante la exclusión, como en el caso de la lepra, y mediante el control inclusivo, como la peste. Es decir, hubo experimentación con estas dos enfermedades. Mientras la lepra implicaba aislamiento y marginación, la peste se gestionó con cuarentenas que incorporaban al enfermo al sistema mediante vigilancia y normatividad, lo cual mostró que incluir es una forma más eficaz de control que la de excluir,
ya que evita la resistencia y permite manejar mejor al individuo que podría replicarse pues en los territorios. Entonces, como hemos visto, en una sociedad donde el egoísmo y el individualismo son virtudes celebradas y en donde se comprende que es más eficaz incluir que excluir, pues se gesta un terreno fértil para la dominación. Todo estaba ya alineado con las pulsiones más íntimas cultivadas en cada individuo, el deseo de sobrevivir y el anhelo del éxito personal. Por lo tanto, la sumisión pues no requirió de fuerza bruta, bastó con la integración de la población al engranaje del modelo económico dominante llamado capitalismo. Como sabemos, el capitalismo es el sistema económico en el cual todos nosotros pertenecemos, que básicamente viene combinando la acumulación del capital con justificaciones morales cambiantes que se van adaptando a sus diversas formas de organización. Y esta adaptabilidad comprende las críticas sociales, lo cual permite su continuidad y aceptación. El papel central del capitalismo se ha desempeñado en la extracción intensiva, como sabemos, de los recursos naturales. También genera un acaparamiento de tierra, agua, marcando una explotación y despojo. Sin embargo, no solo opera sobre los recursos, sino también sobre las regiones periféricas, explotando a los territorios, comunidades, familias y culturas. ¿Por qué? Porque tiene un afán de crecimiento constante y devora todo a su paso, poniendo en riesgo el equilibrio ecológico y el futuro del planeta. El capitalismo se nos ha presentado como el estado natural de la humanidad, pues aparenta responder a ciertas inclinaciones humanas como la competencia, la acumulación y el deseo del progreso. Bajo esta lógica se explota la fuerza de trabajo, lo que ha convertido a millones de personas en sujetos de una forma moderna de esclavitud. El sistema capitalista ha mostrado una notable capacidad de adaptación frente a sus propias crisis, pero lo hace por medio del desplazamiento. Es decir, va dejando todos los problemas a los territorios y futuras generaciones. Y lo podemos ver cuando vemos los paisajes deteriorados. Entonces, estos problemas pues afectan de forma desigual y dañan más a las poblaciones más vulnerables económicamente hablando, y esto pues es una violencia estructural equivalente a una enfermedad. El motor principal de este sistema pues es el crecimiento permanente de la productividad que se ha estado impulsando actualmente con el uso intensivo de las tecnologías, que al igual que en sus inicios ignora los límites ecológicos y sociales y solo acelera el desgaste del ambiente, doblegándolo y llevándolo al borde del colapso. El capitalismo se manifiesta a través de diferentes ramas, como por ejemplo el capital industrial, el capital financiero, digital, inmobiliario, farmacéutico y agroindustrial. Este último, conocido también como agronegocio, pues representa una de las formas más agresivas de apropiación del territorio y degradación ecológica. El agronegocio se consolidó por ahí de la década de los 90, pero su término comenzó a utilizarse desde los inicios de la Revolución Verde, por ahí de 1940 y 1970, lo cual transformó profundamente el modelo agroalimentario y como advierte Shiva en 2016, esta transformación no solo incrementó la producción, sino también generó una profunda violencia estructural sobre los ecosistemas, las prácticas tradicionales. El agronegocio, en su dimensión tecnológica, se basa en el uso de agroquímicos, semillas modificadas y maquinaria pesada. Y esto pues ha generado impactos socioambientales como la pérdida de diversidad, el desplazamiento de los campesinos, las semillas mejoradas, que han sido diseñadas para que se apoyen con sus agroquímicos, es decir, de fertilizantes y pesticidas. Sin estos elementos, su desempeño disminuye, lo cual limita su adopción entre agricultores,
agregando también la maquinaria pesada que facilita el trabajo, lo que ha favorecido a la agroindustria, pues sabemos que el 80% de la superficie terrestre es potencialmente apta para algún tipo de actividad agrícola. Eh, el proceso de la inclusión de los actores principales, es decir, de los agricultores, fue relativamente sencillo. ¿Por qué digo esto? El autor Giraldo en 2018 plantea que frente a condiciones adversas como la sequía se aplicaba riego. Ante los suelos infértiles se agregaba fertilizantes. Si surgían plagas se eliminaban. Y si el trabajo era arduo se sustituía por maquinaria pesada. Pero esta mejora que prometieron solo volvió, digamos, vulnerable a lo que fue el agricultor y redujo a la naturaleza pues a una simple reserva de recursos disponibles, convirtiendo a la tierra en un objeto al servicio de los egocentrismos corporativos. Como hemos visto, el modelo es básicamente de despojo y de degradación ambiental, que siendo de escala global, pues logró infiltrarse en lo local. La frase piensa global y actúa local, adoptada por el propio sistema, ha servido para legitimar esta expansión. Así lo que ocurre en comunidades rurales no es un hecho pues aislado, sino un reflejo de una estructura global. Eh, Tlaxcala ofrece un ejemplo de los impactos del modelo capitalista agroindustrial y de su inclusión de los campesinos a pesar de su reducido territorio del solo 0.2% a nivel nacional. En el mapa se presenta la distribución de las principales coberturas del suelo de Tlaxcala. La tierra de cultivo se encuentra en color verde oscuro y resalta su alta extensión territorial de ocupación. Desde una perspectiva agroindustrial, la tierra cultivable constituye una gran extensión de apropiación, y eso que estamos hablando de un territorio pues relativamente pequeño. Esta apropiación se hace a través de programas de apoyo como la entrega de fertilizante y agroquímicos por parte del gobierno. De acuerdo con el programa de producción para el bienestar en 2025, fueron aproximadamente 25.200 beneficiados, que en conjunto abarcaron una superficie de 88.573 hectáreas. Pero no solo reciben este apoyo, sino que también reciben apoyo económico destinado a la compra de insumos agrícolas. Este apoyo aparenta beneficiar, sin embargo, solo apoya al modelo agroindustrial y hace dependiente al campesino, volviéndolos vulnerables a los costos. Gracias a estos programas de ayuda, ponemos entre comillas, por parte del gobierno, el uso de fertilizantes químicos se ha incrementado en un 500% en las últimas 5 décadas como respuesta a la pérdida de la fertilidad del suelo. No solo deteriora más la calidad del suelo, sino que también genera una compactación provocada por el uso intensivo de la maquinaria pesada. El mapa que pueden observar fue realizado por el doctor Andrés María y su servidor, y se presenta el nivel de materia orgánica de los suelos agrícolas en la década de los 70s y de los 80s en Tlaxcala. Y como pueden observar, los porcentajes oscilaban entre 0 y el 2%. Y de acuerdo con Trinidad Santos y Velasco Velasco en 2016, un suelo considerado como rico en materia orgánica debe alcanzar al menos 4%. Es decir, que Tlaxcala durante esas décadas pues ya evidenciaba una condición deficiente. Fue durante esas mismas décadas cuando la Revolución Verde se consolidó, como lo mencioné hace rato, pues, trayendo todos sus productos. Entonces, si consideramos que en aquellos años los suelos ya presentaban bajos niveles de materia orgánica, es razonable suponer que con el paso del tiempo y la continuidad y aumento de estas prácticas, el estado del suelo podría estar aún más crítico de lo que estaba en aquellos años.
Hay una investigación de Márquez y colaboradores del 2025 quienes señalan que entre los años 2021 y 2024, lo que son las regiones poniente y norte de Tlaxcala registraron un promedio de 1.6% de materia orgánica. La centro norte, centro sur y sur se ubicaron entre 1.2 y 1.4%, y la región oriente mostró niveles más bajos con promedios por debajo de 0.9%. Como se dieron cuenta, la región oriente es la más baja en materia orgánica, pero curiosamente es la principal zona productora de maíz en el estado, con un promedio de 94.716 toneladas. Esta región se conforma por 13 municipios y el municipio de Huamantla es el mayor en superficie sembrada, con 15.081 hectáreas. Por ello se consideró un caso representativo para analizar pues lo más fundamental, es decir, la percepción de los agricultores sobre sus prácticas agrícolas. Se aplicaron 126 cuestionarios, el 97% señala una agricultura moderna, que es básicamente el uso de maquinaria pesada y agroquímicos, los cuales también emplean para el control de plagas, según el 82% de las respuestas. Los principales gastos se relacionan con insumos como la renta de maquinaria, combustible y urea con un 100%. Claro, hay que aclarar que los herbicidas e insecticidas son ampliamente utilizados, pero pues estos no representan costos mayores, sino menores en comparación con otros insumos. Esto lo dice Lazos Chavero en 2014. Mendoza y colaboradores señalan que los fertilizantes, fosfatados y agroquímicos contienen metales pesados como níquel y cromo que se acumulan en suelos agrícolas. Calzada Mendoza realizó un estudio en Tlaxcala donde se encontraron concentraciones de cromo y níquel, más en los suelos agrícolas que en los no agrícolas, aunque estas concentraciones están por debajo de los límites oficiales. Entonces, lo que ocurre en Huamantla no es un caso aislado, sino que es parte de un patrón que se extiende por toda la región, es decir, por todos los municipios y en general por todo el estado de Tlaxcala. Es decir, la agroindustria ha generado una desterritorialización, apropiándose de los agentes y campos. Esto ha llevado a que el rentismo de la tierra agrícola alcance ya un 70% según Ramírez y Guevara en 2014. Entonces, aparte de contaminar con metales pesados, también tiene otros efectos. Según Muñoz Morales y colaboradores, el uso de estos fertilizantes químicos también altera su estructura y reduce la capacidad para retener agua y nutrientes, además de contaminar los mantos freáticos que ponen en riesgo la salud humana. Los insecticidas dañan a los polinizadores, que son esenciales para el 75% de los cultivos. Se calcula que hay unas 20.000 especies de polinizadores y muchas de ellas están en riesgo por estos productos. Por ejemplo, la disminución de abejas en Estados Unidos y Europa está ligada ¿a qué creen? Pues al uso de estos productos. Además, este modelo depende pues del petróleo para sus actividades y eso provoca que aporte entre el 10 y el 12% de emisiones de gases de efecto invernadero. Las personas que están en constante contacto con estos productos pueden sufrir daños graves. Los autores Ordóñez Beltrán y colaboradores indican en su trabajo que más del 55% de los encuestados reportaron familiares fallecidos por cáncer principalmente de estómago y pulmón. Además, señalan que causan efectos neurotóxicos y hormonales que se asocian
principalmente con Parkinson y daños neuronales. Frente a estos problemas previamente mencionados, como el deterioro ambiental y los efectos de la salud, pues está la Agenda 2030 con 17 objetivos. Sin embargo, uno es el que está relacionado con estos problemas y es el objetivo número 2, denominado hambre cero, que su propósito es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición, entre otras cosas. Pero hay una meta de este objetivo que resulta paradójico si lo examinamos y lo analizamos, pues desde mi punto de vista esta agenda está dentro del sistema global, que está regido pues por el capitalismo. Entonces la meta es la 2.3 y es: de aquí al 2030, duplicar la productividad agrícola, entre otras cosas, ¿no? Pero si la meta es duplicar la productividad, aquí hay que hacerse una pregunta: ¿cómo se pretende lograrlo? Yo no creo que sea por medio del conocimiento ancestral de los productores, ¿o sí? El autor, bueno, aquí siempre quiero dar un consejo: siempre es bueno leer qué piensan, digamos, un ruso, un alemán, un chino. Estamos acostumbrados siempre a leer, pues, lecturas americanas. Entonces, los invito a leer otro tipo de pensamientos, ¿no? El autor Daniel Prince ofrece una respuesta clara y contundente de su forma de entender y cuestionar, pues, el sistema actual. Él dice: la agenda menciona que duplicará la productividad, pero lo hará a partir de contaminar todo el planeta con organismos genéticamente modificados y semillas patentadas, mientras que el uso de herbicidas mortales aumenta. Todo se hace con el pretexto de una cosa: mayor rendimiento. También nos menciona que la empresa agrícola Monsanto ya ha inundado y chantajeado a casi todo el mundo con sus semillas patentadas. Es decir, esas plantas alimento genéticamente modificadas están ahí para modificarnos genéticamente y enfermarnos. Como vimos anteriormente, la inclusión puede ser más funcional para el sistema que la exclusión, y que la salud representa un valor fundamental. En este sentido, el capitalismo no ha necesitado marginar a los agricultores, sino que los ha integrado, apropiándose del territorio y modos de vida sin excluirlos abiertamente, y así ha logrado expandir sus productos, y todo se enlaza. Por ejemplo, la compra de Monsanto en 2018 por parte de Bayer, la multinacional químico-farmacéutica que es alemana, que produce medicamentos para curar enfermedades. Es decir, fíjese bien, la misma lógica que enferma se presenta al mismo tiempo como la que ofrece soluciones. ¿Y cuál es el objetivo? Pues la acumulación del capital. Y ya como conclusiones, pues la crisis planetaria no solo es ambiental, sino, pues como vimos, civilizatoria. A través de sus ramas, como el agronegocio, viene transformando territorios, subordina campesinos, empobrece suelos, deteriora la salud humana, bajo la promesa del progreso. Este modelo se territorializa mediante políticas públicas, subsidios e incluso compromisos globales como la Agenda 2030. Frente a este panorama, pues es urgente repensar nuestra relación con la naturaleza y cuestionar las bases mismas del sistema, construir alternativas mediante la racionalización de la que tanto habla el autor Enrique Lev, difundir lo que está pasando, porque luego damos por hecho que todos lo saben y no es así. Y pues bueno, esto ha sido todo. Esas son mis referencias bibliográficas. Y pues muchas gracias. Y espero que
este video sirva para reflexionar